encontraron una megaestructura subterránea prehistórica que no tiene nombre. Cerca de la cima de una montaña en el Cáucaso Norte, en Rusia, una estrecha abertura desciende en línea recta hacia el interior de la roca. Las paredes de su interior están completamente pulidas, dispuestas en ángulos perfectos y revestidas a lo largo de todo el descenso, con bloques de piedra encajados, tan grandes que no tendrían por qué estar allí. Nadie construye algo tan enorme bajo tierra solo por diversión. No haces eso, a menos que te veas obligado a hacerlo. Cae a más profundidad que un edificio de 30 pisos enterrado de punta. Casi nadie fuera de Rusia ha oído hablar de esto. Ninguna universidad lo ha estudiado. Ninguna institución lo ha datado. Es un misterio maravilloso y merece mucha más atención. Las únicas personas que alguna vez entraron llevaban cuerdas y cámaras, y lo que encontraron no coincide con ninguna cueva jamás registrada en la Tierra. Bienvenidos. En este canal exploramos los enigmas ocultos del planeta y aquello que la ciencia todavía no logra explicar. Si te fascina descubrir lo que se esconde bajo la superficie de nuestra historia, te invitamos a suscribirte. Ahora continuemos. El hombre que lo encontró no era un profesor y no estaba buscando una cueva. Se llamaba Artur Yamukov y era un espeleólogo ruso, alguien que estudia y explora cuevas para ganarse la vida. Pero Yamukov era diferente de la mayoría de las personas de su campo. Mientras otros investigadores trataban el folclore local como mero entretenimiento, él lo trataba como evidencia. Había pasado años cruzando las viejas historias de los Balkar, relatos transmitidos durante generaciones sobre vastas ciudades subterráneas y túneles ocultos bajo los picos del Cáucaso, con documentos militares de la Segunda Guerra Mundial. Ese rastro fue el que lo condujo hasta el Pozo de Cajora. En 2011, tras años de búsqueda, se ató con las cuerdas y descendió. El pozo se abre en el interior de la montaña, en el pico de Cajora, dentro de la República de Kabardia-Balkaria de la Federación Rusa. Yamukov y su equipo descendieron con cuidado, con los hombros rozando las lisas paredes de piedra, en un aire que se volvía cada vez más frío cuanto más bajaban. El descenso duró más de una hora. La caída vertical exigía plena concentración, porque el estrecho pozo dejaba casi ningún margen para corregir un error. Entonces, sin previo aviso, el angosto pozo se abrió. El equipo se detuvo. Frente a ellos se extendía una enorme sala subterránea, con un techo que se alzaba 36 metros por encima de sus cabezas, aproximadamente la altura de un edificio de 12 pisos sostenido dentro de la montaña. Las paredes no eran roca desnuda. Estaban revestidas con enormes bloques de piedra rectangulares, cada uno encajado con el siguiente mediante juntas, tan ajustadas que apenas se distinguían a la luz de las lámparas. Algunos de los bloques parecían colocados verticalmente como columnas, como si la estructura hubiera sido diseñada deliberadamente para sostener el techo que había encima. Partiendo de la sala en todas direcciones había pasadizos estrechos. Algunos eran demasiado angostos incluso para que un niño se colara por ellos. Otros apenas admitían la mano de un adulto. Yamukov y su equipo dirigieron sus lámparas hacia esas aberturas, y la luz simplemente siguió avanzando y no regresó. Y había algo más. De pie en la sala, el equipo lo sintió antes de comprenderlo del todo. Una corriente de aire fresco, lenta y constante, que subía junto a ellos desde algún lugar más abajo. No era una corriente proveniente de la entrada superior, sino algo que ascendía desde las profundidades, lo que significaba que el lugar donde estaban de pie no era el fondo. La megaestructura subterránea prehistórica en la que acababan de entrar se extendía mucho más allá de lo que sus cuerdas o sus luces podían alcanzar. Empecemos por los bloques mismos, porque todo lo demás se desprende de ellos. Los exploradores que midieron las piedras que revisten este pozo estimaron que las más grandes pesan hasta 200 toneladas. Ese número necesita reposar contigo un momento, porque tiene un punto de comparación que la mayoría de la gente ya conoce. Las vigas de granito que forman el techo de la cámara del rey dentro de la Gran Pirámide de Giza, esas que se consideran una de las hazañas de construcción más asombrosas del mundo antiguo, pesan alrededor de 80 toneladas cada una. Los bloques encajados en esta montaña pesan más del doble.
Se encuentran a gran profundidad bajo tierra, dentro de un pozo en la cima de un remoto pico del Cáucaso, sin ninguna cantera a su lado, sin rampa, sin camino y sin señal alguna de cómo fueron trasladados hasta su sitio. Para levantar hoy uno solo de ellos, necesitarías una grúa pesada construida específicamente para la tarea, y no hay terreno llano en esa cima donde apoyarla. La respuesta cómoda a esto es encogerse de hombros y decir que la gente antigua simplemente hacía este tipo de cosas. Pero la palabra simplemente está haciendo mucho trabajo en silencio ahí. Entierra todo lo que en realidad no comprendemos. Fíjate en Baalbek, en el Líbano, porque Baalbek es la prueba de que el peso no es fantasía. 3 colosales bloques tallados, llamados los trilitones, yacen bajo las ruinas del templo romano de Júpiter. Cada uno mide más de 19 metros de longitud y pesa aproximadamente 900 toneladas métricas, unas 10 veces el peso de las piedras más grandes usadas en la Gran Pirámide y unas 36 veces el peso de las piedras de Stonehenge. Fueron transportados desde una cantera situada a más de 800 metros de distancia y elevados a una altura de 9 metros sobre otros bloques de 400 toneladas. Los romanos, que documentaron casi todos los grandes proyectos de construcción que emprendieron, no dejaron ningún registro de cómo se logró esto. Pero es que, además, los bloques del trilitón ni siquiera contienen los agujeros de Lewis que los ingenieros romanos perforaban en las piedras antes de levantarlas. Fuera lo que fuese que colocó esos bloques, no fue la ingeniería romana estándar. La cantera de Baalbek hace el problema aún más difícil. Todavía en el suelo, cerca de allí, se encuentra la piedra de la mujer embarazada, un único monolito sin terminar de aproximadamente 207 metros de largo y que pesa más de 1.200 toneladas. En 2014, un equipo del Instituto Arqueológico Alemán excavó más a fondo y encontró algo aún mayor directamente debajo de ella. Un bloque ahora llamado la Piedra Olvidada, con un peso estimado de 1.650 toneladas. Es el mayor bloque de piedra tallado jamás registrado en cualquier parte del mundo. Nunca ha sido movido. Nadie ha logrado explicar jamás cómo se pretendía moverlo. Así que los bloques de 200 toneladas del Pozo de Cajora no son imposibles por sí solos. Baalbek ha demostrado que las manos humanas lograron cosas mucho más grandiosas en algún momento del pasado. Lo que ambos casos prueban, tomados en conjunto, es que el método ha desaparecido. Ya fuera tecnología perdida, una técnica olvidada o algo que nunca se puso por escrito, el conocimiento de cómo se movieron estas piedras se ha esfumado. Y una vez que aceptas que el peso era alcanzable y que el método está perdido, la pregunta deja de ser sobre ingeniería. Se convierte en algo más extraño. ¿Por qué se tomaría a alguien semejante esfuerzo en lo más profundo de una montaña para levantar una estructura por la que, al parecer, ningún ser humano estuvo jamás destinado a caminar? La cuestión del propósito debería haber tenido respuestas obvias. Toda estructura trabajada que los humanos han construido deja atrás una firma, el rastro de aquello para lo que se usó. Una tumba guarda a los muertos. Un templo guarda humo, altares y oraciones grabadas en las paredes. Una mina guarda las cicatrices de la extracción y los escombros de lo que se sacó de allí. Así es como los arqueólogos leen realmente un espacio y comprenden lo que ocurrió dentro de él. El Pozo de Cajora no contiene nada de eso. No había escaleras, ni peldaños, ni apoyos tallados en la roca. Sin cuerda moderna no hay medio alguno de desplazarse por el pozo, lo que significa que quien construyó este lugar no tenía forma de volver a él, al menos no por la ruta que existe ahora. Una estructura que puedes construir pero en la que no puedes entrar no es un edificio en ningún sentido que la mayoría de la gente reconocería. Tampoco había hollín en las paredes. Este detalle cobra importancia cuando te das cuenta de que las personas que descienden bajo tierra llevan fuego. Las antorchas y las lámparas de aceite dejan su firma negra sobre la piedra, y esa firma sobrevive durante miles de años. La ausencia de hollín es un registro de la ausencia de fuego. Sea lo que fuere que ocurrió dentro de este pozo, ocurrió sin luz. O bien ocurrió antes de que ninguna mano humana sostuviera una antorcha en él. No había inscripciones, ni tallados, ni ofrendas, ni cerámica, ni huesos. No había restos humanos allí.
así que los pasadizos demasiado estrechos para entrar, la gran sala con su techo de 36 metros, los bloques de piedra encajados, todo ello existía en un silencio absoluto. Vadim Chernobrov, quien dirigió el grupo de investigación Cosmopoisk y cartografió las partes del pozo accesibles con cuerda, señaló que la estructura compartía algo específico con los inexplicables conductos que hay dentro de las pirámides egipcias. Aquellos conductos que se adentran en lo profundo del complejo piramidal y conducen a cámaras cuyo propósito nadie sabe nombrar, tampoco muestran marcas de quemaduras en las paredes, ni jeroglíficos, ni artefactos, ni evidencia de habitación humana o uso religioso, ni forma alguna de que una persona se desplace por ellos sin equipo que no existía en el mundo antiguo. La conclusión de Chernobrov fue que ambas estructuras fueron construidas para un propósito que no era el movimiento humano, ni el tránsito, ni el rito, ni el almacenamiento. Luego está el aire. Una corriente lenta y constante asciende desde algún lugar por debajo del punto más bajo que el equipo pudo alcanzar. El aire se mueve a través de una estructura porque en algún punto de las profundidades hay un espacio hueco conectado con la superficie. Esa corriente fresca, constante y continua significa que las porciones de esta megaestructura subterránea prehistórica que alguien ha visto son, en el mejor de los casos, la entrada a algo más. La parte de abajo permanece completamente inexplorada. Una obra de ingeniería con un propósito claro ya es lo bastante difícil de explicar cuando los constructores son desconocidos. Una obra de ingeniería sin un propósito que nadie pueda nombrar es un tipo distinto de problema. Y es por eso que los investigadores han empezado a preguntarse si la montaña pudo haber hecho esto por sí sola. Antes que nada, este argumento geológico merece ser escuchado en toda su fuerza, porque no es un argumento débil. Los volcanes de verdad hacen cosas extrañas con la roca, y la montaña de Khahora es volcánica. La roca de la que está hecha es toba, el material que queda cuando la ceniza volcánica, los fragmentos y los gases se fusionan bajo el calor y la presión. La toba tiene un comportamiento de fractura específico. Puede partirse a lo largo de planos planos y limpios. Puede quebrarse en losas que, desde la distancia, parecen haber sido aserradas. Y en algunas formaciones volcánicas, el enfriamiento arrastra la piedra hacia columnas altas y regulares. Tanto es así que los primeros viajeros europeos que se encontraron por primera vez con columnas de basalto en lugares como la Calzada del Gigante, en Irlanda, creyeron genuinamente que eran obra de gigantes antiguos. La naturaleza, dejada por completo a solas, puede producir formas que parecen intencionadas. Cualquier relato honesto sobre este pozo tiene que empezar por admitir que los exploradores que descendieron estaban preparados para encontrar exactamente eso. Bajaron con la explicación geológica en la mano, listos para aplicarla. Pero lo que hallaron la volvió imposible. La roca volcánica, cuando se fractura en columnas, produce formas de 5 y 6 lados, hexágonos y pentágonos, la geometría de un patrón de enfriamiento natural. Sin embargo, el pozo está lleno de ángulos rectos, la geometría de un carpintero o de un cantero. Cuando la piedra se parte a lo largo de un plano de fractura natural, la superficie divaga, se comba, se desvía y se curva a medida que la grieta viaja a través de un material desigual. Las paredes de este pozo se mantienen paralelas y rectas a lo largo de 40 metros sin desviarse. Los campos de fractura natural están entrecruzados por grietas que corren en múltiples direcciones. Los exploradores no reportaron ninguna de las grietas inclinadas que aparecen en toda formación volcánica natural. Luego está el material aglutinante compactado en las juntas entre los bloques de piedra. El equipo encontró lo que parecía ser un material aglutinante, colocado del mismo modo en que un albañil rellena las juntas de un muro. Ningún proceso volcánico en ningún lugar de la Tierra ha sido observado jamás mezclando mortero y aplicándolo en una junta. Sencillamente, no es algo que ocurra. La ausencia de grietas oblicuas y de las fisuras diagonales que atraviesan todas las formaciones de toba como consecuencia natural de la manera en que la roca se asienta fue una de las observaciones que más claramente distinguió el pozo de cualquier formación natural conocida. Todo sistema de cuevas de toba que se ha estudiado presenta estas grietas. Khahora no presenta ninguna.
Combinado con los ángulos rectos, las paredes paralelas y el material aglutinante, los exploradores concluyeron que no existían análogos de esta estructura en ninguno de los sistemas de cuevas conocidos del mundo. Esa conclusión sitúa la pregunta exactamente donde debe estar. No si esta estructura es artificial, sino quién la construyó, cuándo y con qué. Una manera de descartar un descubrimiento es tratarlo como algo aislado, como si aquello que se ha encontrado no tuviera contexto, ni parientes, ni lugar en ningún cuadro más amplio. Al pozo de Cajora se le trata a menudo así, como una anomalía, un caso atípico, algo que está solo y que por tanto no puede tomarse en serio. Pero el Cáucaso Norte es uno de los paisajes trabajados por el hombre más antiguos del mundo. Y cuanto más de cerca observas el terreno que lo rodea, menos solo empieza a aparecer el pozo. Hace entre 5.000 y 6.000 años surgió una cultura en las estribaciones septentrionales de esta misma cordillera, a la que los arqueólogos ahora llaman la cultura de Maikop. No eran simples comunidades de pastores. Trabajaban el oro, la plata y el bronce arsenical. Levantaban grandes túmulos funerarios sobre sus muertos. Y en un yacimiento llamado Sartskaya, sus constructores erigieron una cámara funeraria de piedra cuyo diseño enlaza directamente con la tradición de los dólmenes de la región en su conjunto. A lo largo del Cáucaso occidental, todavía se conservan hoy unos 3.000 de esos dólmenes. Cámaras de losas de piedra labrada, encajadas en ángulos rectos y limpios. Varias de ellas con orificios perfectamente redondos perforados de lado a lado a través de una sola cara sólida de roca. Hace 5.000 años, las manos que trabajaban en estas montañas ya moldeaban la piedra con paciencia y precisión. Viaja hacia el sur, a través de la cordillera, hacia Georgia, y la propia roca se convierte en una ciudad. En Uplitsige, un asentamiento entero fue tallado directamente en la pared de un acantilado, con salones, cámaras y pasadizos excavados en la piedra viva, habitado desde comienzos de la Edad de Hierro, hace unos 3.000 años, y de forma continua durante siglos posteriores. En la misma república que alberga Cajora, un desfiladero elevado contiene un conjunto de tumbas de piedra medievales que la gente del lugar llama la Ciudad de los Muertos, mucho más jóvenes que las demás, pero reveladoras. Durante era tras era, los habitantes de estas montañas han respondido al paisaje con piedra. Luego está la pregunta más difícil. ¿Hasta qué punto puede retroceder en el tiempo una destreza real? Para eso, mira hacia el sur, hacia las tierras altas de Anatolia. En Göbekli Tepe y en el cercano yacimiento de Karahan Tepe, cazadores y recolectores levantaron grandes pilares de piedra tallada hace más de 11.000 años. Los monumentos más antiguos de su clase en todo el planeta, erigidos miles de años antes de la primera ciudad, antes de la rueda, antes de que existiera una sola línea de escritura en ningún lugar. Los arqueólogos todavía los están sacando del suelo. Tan recientemente como en 2023, las excavaciones en Karahan Tepe descubrieron una figura humana tallada de más de 2 metros de altura. Hace una generación, todos los libros de texto coincidían en que nadie en esa etapa del desarrollo humano podría haber construido semejantes cosas. Las piedras no estuvieron de acuerdo. La categoría de imposible para este periodo tiene un pésimo historial. La idea de un espacio terminado y funcional oculto bajo tierra tampoco es inusual en esta parte del mundo. En Capadocia, Turquía, la ciudad subterránea de Derinkuyu desciende 85 metros en la tierra, a lo largo de 18 niveles de habitaciones, establos y capillas, mantenidos ventilados mediante más de 50 conductos ocultos. En China, las cavernas de Longxiu fueron excavadas a mano hace más de 2.000 años. Eran vastas, precisas y geométricamente regulares, y no sobrevive un solo registro histórico que identifique quién las hizo o por qué. En Malta, el hipogeo de Hal Saflieni fue tallado 3 pisos hacia abajo en la roca madre, con sus cámaras moldeadas específicamente para reflejar los templos que se alzaban a la luz del día sobre la superficie. Nada de esto requiere una única civilización perdida que abarcara el mundo entero. Requiere algo más simple y, a su modo, más extraño. Que una y otra vez, en lugares que nunca se conocieron y nunca se comunicaron, los seres humanos descendieron a la tierra y construyeron. El pozo de Cajora tiene una familia.
simplemente es el miembro más grande y más silencioso de ella. Y lo más siniestro es que parece que un grupo ya conocía su existencia incluso antes de que fuera descubierto. Artur Yamukov no encontró el pozo por accidente, y el rastro que siguió para llegar a él es casi tan extraño como el pozo mismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el verano de 1942, las fuerzas alemanas lanzaron la Operación Edelweiss, una gran ofensiva militar hacia el Cáucaso destinada a capturar las regiones ricas en petróleo del sur soviético, en particular los campos petrolíferos de Bakú en Azerbaiyán. Asegurar esos recursos era esencial para el esfuerzo bélico alemán, pero entre los soldados que se adentraron en las montañas había un tipo distinto de investigador con un objetivo distinto. Heinrich Himmler, jefe de las SS, había fundado una institución llamada la Ahnenerbe, cuyo nombre formal era Sociedad de Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral. Su misión declarada era estudiar los orígenes de la raza aria, pero su verdadera función iba considerablemente más lejos. La Ahnenerbe organizaba expediciones por todo el mundo para hallar evidencia de civilizaciones antiguas que la ideología nazi reclamaba como ancestros arios. En 1938 y 1939, una expedición dirigida por el oficial de las SS, Ernst Schäfer, viajó al Tíbet, oficialmente con fines de investigación antropológica y botánica, pero con un mandato oculto: investigar los mitos que rodeaban a Shambhala, un legendario reino subterráneo del que se decía que preservaba conocimiento antiguo y tecnología avanzada de una civilización desaparecida. El liderazgo nazi creía que el acceso a lo que fuera que Shambhala contuviera podía cambiar el desenlace de la guerra. El Cáucaso interesaba a la Ahnenerbe por las mismas razones. Las antiguas leyendas de la región describían vastas ciudades subterráneas construidas por civilizaciones que desde entonces habían desaparecido, exactamente el tipo de rastro que estaban buscando. Cuando la operación Edelweiss llevó a las fuerzas alemanas a las montañas, los investigadores de la Ahnenerbe fueron con ellas. Alcanzaron estas laderas, dejando marcas en la piedra, y cerca de la entrada del pozo de Cajora, tallada en una roca en la cima, hay una esvástica. Fue dejada por investigadores alemanes que, según toda la evidencia, estuvieron lo bastante cerca como para saber dónde se encontraban. Eso ya sería inusual de por sí. Lo que lo hace más extraño es que se encontró una segunda esvástica en la misma zona, más antigua, sin ninguna conexión con los alemanes. También debes saber que la esvástica es uno de los símbolos más antiguos de la historia humana en toda Asia Central y el Cáucaso. Aparece en contextos precristianos y premodernos como símbolo de los ciclos de la vida y de la energía natural, mucho antes de su apropiación por parte del partido nazi. Pero la presencia de ambas marcas en el mismo lugar, una antigua y una de tiempos de guerra, plantea una pregunta que nunca ha sido respondida. ¿Dejaron también esa marca los constructores antiguos de esta estructura? Y, de ser así, ¿estaban los nazis siguiendo un rastro trazado por las mismas manos que cortaron la piedra? Esta es la pregunta que atrajo a Yamukov hacia la montaña. Había estado estudiando durante años los documentos y los rastros dejados por los investigadores alemanes durante la campaña del Cáucaso. Los registros de guerra, combinados con las viejas leyendas Balkar sobre ciudades subterráneas enterradas, apuntaban a un lugar concreto. Siguió ambos hilos hasta que convergieron en una pared de roca con una estrecha abertura vertical. Las leyendas en sí no eran vagas. A lo largo de Kabardia-Balkaria, las tradiciones orales habían conservado historias sobre pozos angostos que se adentraban en lo profundo de las montañas, sobre pasadizos de piedra demasiado precisos para ser naturales, sobre comunidades que alguna vez vivieron bajo tierra y dejaron atrás ciudades que nadie había visto en siglos. Estas historias se preservaron durante generaciones, y Yamukov creía que la historia oral portaba una memoria geográfica real. Esa convicción lo llevó al pozo, y el pozo, resultó, era real. Las leyendas del Cáucaso Norte no son vagas historias de fantasmas, son específicas. Generaciones de comunidades balkar y cabardinas conservaron estos relatos, transmitiéndolos alrededor del fuego, para finalmente registrarlos en colecciones de folclore regional. La mayoría de los investigadores que los escucharon los archivaron como mitología.
Unos pocos los tomaron en serio lo suficiente como para ir a mirar. Pero esas tradiciones describen con considerable detalle aquello que Yamukov realmente encontró. Las historias mencionaban corredores de piedra de bordes rectos y paredes planas, no los túneles rugosos y sinuosos de una cueva natural. Mencionaban pasadizos que se adentraban más allá de donde la luz de una antorcha podía seguir. Mencionaban la sensación de que algo había sido construido, no formado. Nada de esa precisión fue inventado después del descubrimiento. Fue preservado antes de él. En la región del Cáucaso, en general, la tradición de la construcción subterránea no era pura leyenda. Los estudios arqueológicos han documentado auténticos yacimientos subterráneos por toda la cordillera, que se remontan a miles de años atrás. Las historias locales convivían con la evidencia física de una cultura que, en efecto, había descendido bajo tierra en el pasado. Ese contexto hacía más fácil tomar la leyenda en serio como memoria geográfica. Yamukov creía que estaba al comienzo de algo mucho más grande. Después de la expedición inicial y del trabajo de cartografiado realizado por el equipo de Kosmopoisk de Chernobrov, habló públicamente sobre su convicción de que Khajora era una entrada entre muchas, que la cordillera albergaba más estructuras, otros pozos, otras cámaras aún no halladas. Estaba planeando nuevas expediciones a la región cuando la investigación se detuvo. En 2015, Arthur Yamukov fue atropellado por un automóvil. Murió. El día anterior al accidente había informado de un hallazgo nuevo y significativo relacionado con la investigación de Khajora. Pero lo que fuera que hubiese encontrado, murió con él. 2 años más tarde, en 2017, Vadim Chernobrov, quien había dirigido las expediciones de Kosmopoisk, cartografiado el pozo y producido el primer documental televisivo sobre él, también murió, de cáncer. Tenía 51 años. Otras 3 personas vinculadas a la investigación del pozo murieron también en los años siguientes a las expediciones iniciales. Las muertes están documentadas. Lo que significan es genuinamente incierto. No hay evidencia confirmada de juego sucio en ninguno de estos casos, y sería deshonesto llamar a esto una conspiración sin pruebas. Sin embargo, sería igualmente deshonesto decir que la coincidencia temporal no llama la atención. Lo que sí puede afirmarse con claridad es que las personas más responsables de lo que el mundo sabe sobre Khajora están muertas. Las preguntas que plantearon siguen sin respuesta, y nadie ha retomado el trabajo donde ellos lo dejaron. La verdad más dura sobre el pozo de Khajora es que casi todas las preguntas que este lugar plantea podrían responderse con una sola semana de trabajo científico adecuado. Una fina lámina de la pared de piedra examinada bajo un microscopio le confirmaría a un geólogo de forma definitiva si la superficie fue tallada por una herramienta o formada por el enfriamiento. Una muestra del material aglutinante compactado en las juntas podría analizarse químicamente en un laboratorio común, estableciendo en cuestión de días si se trata de auténtico mortero o de un depósito mineral formado de manera natural. Un estudio apropiado del pozo con equipo moderno cartografiaría exactamente hasta dónde llegan esos pasadizos, a dónde conducen y de dónde proviene la corriente de aire. La datación por carbono de cualquier material orgánico presente en el aglutinante, si existiera, daría una edad mínima para la construcción. Nada de esto es caro en comparación con el trabajo arqueológico rutinario. Nada de ello requiere una tecnología que no exista. Y nada de ello se ha hecho jamás. Esto se debe a que el pozo de Khajora se encuentra sencillamente en un lugar extremadamente difícil de alcanzar, en uno de los rincones más escarpados y olvidados del Cáucaso ruso. Y ninguna universidad, organismo arqueológico o agencia científica gubernamental ha decidido nunca que la subida mereciera la pena. Antes de su muerte, Vadim Chernobrov había propuesto que el pozo podría haber sido un resonador, una estructura diseñada para interactuar con el sonido o con la vibración natural de maneras que ya no comprendemos. También planteó la posibilidad de una función sismológica, un dispositivo construido para detectar o responder al movimiento de la Tierra, aunque reconoció que estaba especulando. Algunos otros investigadores sugirieron que podría cumplir una función energética, una cámara diseñada para concentrar o canalizar algo procedente de la propia Tierra, si bien nadie ha sido específico respecto a cómo sería ese mecanismo.
La teoría más audaz, desde el punto de vista estructural, es que Cajora es el cimiento subterráneo de una pirámide que en su día se alzó sobre la superficie de la montaña y que desde entonces ha sido destruida o enterrada, dejando únicamente la base en lo profundo de la roca, con la superestructura desaparecida hace mucho. La teoría de la pirámide tiene cierto atractivo superficial. Las paredes pulidas, la precisa construcción con bloques y las similitudes dimensionales con la gran galería del interior de la pirámide de Keops se han señalado en múltiples ocasiones. El propio Yamukov apuntó a esta comparación. Si existió una estructura mayor y si se alzaba sobre el pico y desde entonces se ha derrumbado o erosionado a lo largo de miles de años, lo que sobrevive bajo tierra podría ser todo lo que queda. Por desgracia, ninguna de estas teorías puede ponerse a prueba con lo que existe actualmente. La única documentación reciente del lugar proviene de Alexander Splashnov, un particular que realizó la subida en 2017 y 2018, y subió 2 álbumes de fotografías a la red social rusa Kontakte. Sus imágenes son el registro visual más nítido del pozo que existe. Muestran la precisión geométrica de las paredes, la escala de los bloques megalíticos, las superficies lisas y pulidas y formaciones de piedra en la zona que rodea la entrada que parecen mostrar bloques adicionales cortados con precisión, enterrados bajo la vegetación y la tierra. Splashnov también fotografió lo que parecen ser marcas de aspecto mecánico en las superficies de las piedras cercanas a la entrada, estriaciones paralelas de un tipo que se ha documentado en otros yacimientos megalíticos prehistóricos, entre ellos Baalbek, en el Líbano, y la cantera de Yangshan, en China. Si esas marcas son el mismo fenómeno y qué las produjo se desconoce, pero su presencia en las fotografías añade otra capa a un sitio que ya tiene demasiadas preguntas sin responder y demasiada poca atención formal. Lo que queda al final es una lista de cosas que son ciertas. Hay piedras dentro de esa montaña más pesadas que el techo de la Gran Pirámide. Están encajadas en ángulos rectos que la toba volcánica no forma por sí sola. Revisten un pozo que cae más allá de lo que cualquier persona viva puede descender, hacia una sala de la que nadie dejó un solo rastro de haber usado. De esa sala parten pasadizos demasiado estrechos para entrar, con una corriente de aire fresco que asciende de forma constante desde una oscuridad que ninguna luz ha tocado. Y a su alrededor se alzan montañas que las manos humanas han estado tallando, excavando y labrando durante al menos 5.000 años. La prueba que zanjaría la cuestión nunca se ha recogido. La megaestructura subterránea prehistórica de Cahora no tiene nombre en ningún registro académico. No tiene entrada en ninguna base de datos arqueológica formal. Tiene un agujero en la cima de una montaña, un puñado de fotografías y una pregunta que has estado sentada en la oscuridad durante los miles de años que lleve allí, esperando a que alguien decida que vale la pena responderla. Llegamos al final de este video. ¿Qué crees tú que se esconde en lo más profundo del pozo de Cahora? ¿Una obra de ingeniería perdida en el tiempo o algo que aún no estamos preparados para comprender? Déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarnos.